La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en el cono sur de Lima, 105.1. También Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde no solamente nos escuchan, sino nos ven también a través de su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde también nos ven por su plataforma televisiva. A esta red se une otra red de radios amigas, como es en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Iniciamos una nueva semana, es prácticamente la última semana del mes de septiembre, 28 de septiembre. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el mundo entero, en el Perú, por supuesto, y en Lima. Aquí estamos con un día un poco nublado, pero promete ser tan bonito como ayer. Ayer domingo tuvimos una tarde preciosa de sol aquí en Lima, ya la primavera como nosotros, espero, y mejorando el clima. Pero claro, tenemos también un clima político complicado. Pese a todos los ruegos y a los esfuerzos, hoy día se publica, me parece que en la portada de la República, vamos a las elecciones con voto preferencial. Y mira todo lo que hemos batallado para evitar que se repita este problema que es recurrente ahora ya en todos los procesos electorales. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos acá con el señor Iván Lanera, que es el secretario ejecutivo de Transparencia. Entre otros temas hablamos de Transparencia presentó más de 15.000 firmas al Congreso diciendo que por favor se debate este tema. Todo parece indicar que hoy, que era el último día, no lo van a hacer. Y con lo cual nos vamos a una elección igualita a la del 2020, igualita a la del 2016, igualita a la del 2011. Algunas pequeñas cosas sí han cambiado. No muchas, pero algunas sí van a tener impacto en las elecciones. Por ejemplo, esto es bien importante, los partidos no se pueden desistir. O sea, sí pueden hacerlo, por supuesto, pueden a mitad del proceso electoral decir ya no, nos retiramos. Pero ese retiro tiene un costo inmenso porque pierden la inscripción. Antes tú te retirabas, mantenías tu inscripción y te la guardabas para la siguiente. Ahora se disuade al partido que se retira porque no va a poder mantener su inscripción, salvo que pueda demostrar que tiene 24.000 militantes en todo el país y los pueda acreditar. Pero le va a costar. Miren, lo de las firmas costaba muchísimo hasta que alguien aprendió a comprarlas, ¿no es cierto? Entonces el método no sirve para demostrar legitimidad o representación. Tan es así que de los 24 partidos que tenemos inscritos, muy pocos tienen los 24.000 militantes. Pero en realidad con la militancia sí acreditas la existencia real de un partido. En estas elecciones, los que no pasen la valla se retiran también. Y los que se retiran también. Por eso varios van a buscar alianzas. Estaba buscando la fecha límite para alianzas políticas, para la inscripción de alianzas políticas. No la tengo clara, hasta ahora no me la dan, ni la encuentro en la página web de la OMPE, pero calculo que es en noviembre o en octubre, donde ya no puedes inscribir una alianza. Las alianzas van a ser bien importantes para no perder la inscripción. Ahora, si vas en alianza,
tienes que tener un porcentaje mayor que el que establece para pasar la valla, ¿no es cierto? Para pasar la valla necesitas 6% de la votación, pero si vas en alianza vas sumando 1% por cada partido. Entonces son 3 partidos, ya no es 6, estamos hablando de 8. Entonces va a ser complicado también, pero ahí van las alianzas en camino. Hasta ahora ninguna asociada, ninguna anunciada. Lo que sí se anuncia, por supuesto, son las candidaturas. ¿Por qué? Porque este miércoles 30 vence el plazo para inscribirte en el partido. ¿Qué sucede? Que los candidatos presidenciales tienen que ser militantes. Y los candidatos parlamentarios también tienen que ser militantes. Entonces, si tú eres militante, puedes participar. Y al participar como militante, tienes que estar inscrito. ¿Cuándo? Por lo menos 6 meses antes de las elecciones. Entonces, todos los que quieren participar ya tienen que estar inscritos para el día miércoles. Por eso es que hemos visto la aparición de tantos candidatos presidenciales, aparecen ahora como inscritos en distintos partidos políticos. Algunos se animan a decir que sí, son los candidatos, otros todavía no, pero ahí tenemos. Los partidos más, si quieren, más grandes, más antiguos del Perú, todos están en dificultades. El APRA no pasó la valla en las últimas elecciones, el PPC tampoco, pero sus candidatos deberían emanar de algún proceso de democracia interna. Todavía no está claro quiénes son. Roque Benavides se ha inscrito en el APRA, pero ha dicho claramente que él no va a ser candidato presidencial. Tal vez parlamentario, tal vez, pero no está claro, según su dicho, que no va a ser candidato presidencial. Los partidos como Acción Popular tienen varios precandidatos y un problema de democracia interna complejo que enfrentar, porque ahí hay sectores radicalmente opuestos. Fuerza Popular, digamos que va con Keiko Fujimori, no hay mucha duda sobre eso, ¿no? Ella ha lanzado un video este fin de semana diciendo que regresa a la política 100%. Está aprovechando esta idea de la escuela naranja, que es una idea positiva, creo yo, porque utiliza o pretende utilizar los fondos que el Estado le ha dado a Fuerza Popular, que son para formación política. Como ustedes saben, el financiamiento público directo estaba en la ley de partidos políticos desde el año 2004. Nunca se pagó hasta que llegó Kuczynski. Y justamente siendo un gobierno con un partido pequeño y débil, una de las formas de congraciarse con los partidos políticos fue cumplir la ley y comenzar a entregar el financiamiento público directo. Y el financiamiento público directo se define por la cantidad de votos que sacaste en la última elección nacional. Entonces, el fujimorismo tenía una cantidad, no es multimillonaria, pero nada despreciable, pero tiene que ser utilizada en la vida partidaria y sobre todo para actividades de formación, que tanta falta hace, la verdad. Entonces, la Escuela Naranja es una iniciativa para darle forma justamente a esa ayuda del Estado. Y eso le da una plataforma política que Keiko Fujimori está utilizando. No está mal, estratégicamente está bien. Y se anuncia, diríamos casi de plano, como la candidata presidencial, si es que no pasa alguna otra cosa. Luego tenemos otros partidos que, si bien tienen una inscripción muy antigua, todavía no encuentran candidato o no se supone que tengan un candidato fijo y que esto todavía está en negociación hasta diciembre. Y hay varios de esos, Cambio 90, por ejemplo, que es Perú Patria Segura de Renzo Reyardo. Nadie sabe qué va a pasar. También tenemos otros que sí anuncian aparentemente un cambio en nombre y en candidato. Y ahí está Solidaridad Nacional, con Rafael López Aliaga, que le fue pésimo en las últimas elecciones. No perdió la inscripción, pero le fue muy mal. Ahí está, por ejemplo, Restauración Nacional, que no participó en las últimas elecciones y que va con candidato incorporado. El nuevo George con Y, Forsyth, ¿ya? Con Z, AY. En fin, estrategias de campaña para hacer popular el nombre. Yo tengo otra división que me gusta más, que es los que están en el Congreso y los que no están en el Congreso. O sea, en el Congreso hay 9 partidos, fuera del Congreso hay 15.
Los que están en el Congreso fueron los que pasaron la valla en la última elección. En la última elección, del 2020, de los 24 participaron 22. No participó el Partido Nacionalista ni participó Restauración Nacional. Desde esos 15, 13 no pasaron la valla en enero. En enero de este año, que es bien reciente, la verdad. Pero bueno, de los 9 que están en el Congreso, Fuerza Popular, candidata ya está clara. Partido Morado, Julio Guzmán, está claro también, no hay mucha duda. Ahí se incorpora Susel Paredes, buen jale para mejorar la plancha presidencial. De Podemos parece que va Urresti, pero tiene sentencia por difamación, no sé cómo van a saltar ese obstáculo, ¿no es cierto? UPP no puede llevar a Antauro Humala, porque Antauro Humala sigue preso. Veremos si presenta otro candidato, probablemente un Alarcón, un José Vega Antonio que esté interesado. Los que son congresistas sí pueden postular a la presidencia, así que por ahí podría ir. En Somos Perú parece ser que ya está cerrada la candidatura de Daniel Salaverry. Luego tenemos, como les decía, Acción Popular con Lucha Intestina, APP con Acuña, FREPAP, no se sabe si Jonás Ataucusi será o no su candidato presidencial, probablemente sí. Nunca han estado en mejor posición que ahora, así que de repente nunca más lo están, así que o es ahora o nunca, tendrá que postular con alguno de ellos. Frente Amplio va a ir probablemente con Marco Arana, sus aspiraciones presidenciales siempre han sido claras, y sí puede, porque él fue congresista, pero ahora puede postular como candidato a la presidencia, y ahí se nos acaba la lista de los 9. El problema de los 9 es que tienen una mochila pero recargada de piedras. El desgaste de este Congreso, al margen de los problemas de Fuerza Popular o de Acción Popular o de Acuña, al margen de los otros problemas, el desgaste que ha significado para estos partidos este Congreso les va a pasar factura el próximo año. Hace menos de 15 días estaban tratando de vacarse al presidente de la República, entre otras cosas. En lo político, obstruccionistas, igual que el Congreso disuelto. La misma obstrucción, la persecución de ministros, se han bajado un gabinete, las interpelaciones, la persecución a la ministra de Economía, y en lo económico, un desastre de leyes absolutamente populistas destinadas a quebrar al fisco. Es decir, cuando más se esperaba de ellos, en medio de una pandemia, menos a la altura estuvieron, porque en lo que fue promesa de campaña, lucha contra corrupción, a los cuellos blancos en este Congreso no los han tocado, con todas las acusaciones constitucionales que hay pendientes. Y 2, en reforma política, no han podido eliminar ni el voto preferencial, ni la inmunidad parlamentaria, o sea, no han tocado los temas de fondo. 9 partidos de este Congreso, pésimos en su desempeño, los 9, no se salva nadie, ¿eh? Porque los que pueden salvarse en lo político se condenan en lo económico, pero se condenan en lo económico, o sea, votar a favor de la ley o abstenerse en una ley de peajes que vulnera manifiestamente la Constitución, con un grave daño económico para el Perú, y pretender al año siguiente que voten por ti, para que durante 5 años hagas la misma barbaridad que acabas de hacer. Esos 9 partidos van muy mal a estas elecciones, pero muy mal. Y sus líderes deberían saberlo. Bueno, se dieron cuenta a último minuto con el tema de Vizcarra. Ya cuando habían admitido la moción de vacancia con 65 votos, ya iban muertos. Y bueno, se echaron para atrás, porque no había forma de que eso, con 80% de la población no en contra, funcione. Y los otros 15 partidos, hay que decirlo, son los partidos salvo 2 que no pasaron la valla, que vienen chiquitos, que vienen disminuidos, pero que pueden crecer, dependiendo de los candidatos que pongan. Entonces, a eso juega Restauración Nacional. ¿Juega qué? A poner a Forza, ¿no es cierto? Todos por el Perú, que fue el partido que llevó originalmente a Julio Guzmán, tiene muchos problemas internos. Sin embargo, parece ser que Fernando Sillones es su candidato. Avanza Perú, que es prácticamente una franquicia, que nadie conoce, que nunca ha pasado la valla, y lleva Hernando de Soto. Entonces, ahí sí el vientre de alquiler ha sido, digamos, fuerte, en los 15 que están fuera, ¿no?, del Congreso.
No sabemos qué va a pasar con el Partido Nacionalista, por ejemplo. ¿Va a llevar a Ollantumala nuevamente como candidato? ¿Es posible? Sí, sí, técnicamente es posible. ¿Puede ser candidato presidencial? Sí. Está en proceso, no está condenado. Y por el momento puede serlo, sin ningún problema. Claro, tiene embargado las cuentas, otros problemas judiciales. ¿Qué va a pasar con Juntos por el Perú, por ejemplo? Está llevando a Verónica Mendoza. Pero después tienes el partido de Vladimir Cerrón, el famoso lápiz, Perú Libre. Va a postular a Vladimir Cerrón. No puede, porque es un hombre que está condenado. Tiene condena. Democracia Directa, que era el partido de los fonavistas, llevó al señor, al señor Cajamarquino, se me ha escapado el nombre, que ya estaba procesado, ahora está condenado. No se puede. ¿A quién va a llevar Democracia Directa? Ni idea. Ni idea. Les decía Perú Patria Segura, el partido Cambio 90, ahora Perú. ¿Quién va a llevar? ¿Al señor Reyardo, tal vez? Todavía no sabemos. Entonces, hay varias casillas que todavía no tienen candidato. Y hay varios candidatos buscando casilla. Pero si no se han agrupado ahí, por algo será. Hay uno que se llama Perú Nación, de Pancho Díaz Canseco. Yo creo que esta elección puede servir para que efectivamente partidos que no tienen ninguna vida partidaria de a verdad, ¿no es cierto?, desaparezcan. O sea, ya simplemente se cancelen. Y pasemos a una elección donde tengas 12, 13 partidos, de los cuales 8 pues tengan alguna presencia, ¿no? A eso iremos, pero el proceso va a ser lento y complicado. Y como les decía, con el voto preferencial puede salir cualquier cosa. Realmente cualquier cosa. Lo que elijamos el próximo año puede ser peor que lo que tenemos ahora. No porque seamos solo malos electores, ¿eh?, que lo somos, sino también porque las reglas del juego hacen que las minorías tengan sobrerepresentación y las mayorías no estén representadas en el Congreso. Así están diseñadas las reglas del juego. Y eso es lo que hay que cambiar. La mayoría debería tener representación en el Congreso. Y las minorías, claro, tienen que estar presentes, pero como minorías, no como mayorías. ¿No es cierto? Si ustedes ven el Congreso hoy, y por ejemplo ven el FINEPAP, que tiene 15 escaños de 130, ¿ustedes creen que eso es lo que representa casi, no sé, 20% del Perú? ¿Es el FREPAP? ¿Realmente representa esa cantidad de peruanos? Yo lo dudo. Pero con los votos nulos, los votos blancos, los ausentes, como todo eso se quita, más lo que no pasa en la valla, todas las minorías terminan sobre representadas. Ese es el problema. Y las mayorías no. Las mayorías no están subrepresentadas, se achican. Y ese es un problema grave de este Congreso que no tiene cuánto acabar. Lo único que tenemos que tener en claro es que si el próximo presidente del Perú no tiene mayoría propia o por alianza o por coalición en el Congreso, no va a poder gobernar. Está clarísimo, ya lo vimos con Pedro Pablo Kuczynski, con Vizcarra, no va a poder gobernar. Esperemos que por alguna forma, ¿no es cierto?, los peruanos votemos para que el presidente que entre tenga una mayoría. Por eso era tan importante modificar la fecha de la elección parlamentaria. Muy importante. Tampoco se quiere hacer. Estamos en esto. Y bueno, Rosa María, sí. Respecto justamente a este tema, hay una pregunta de Enrique, dice, ¿hay alguna forma de bloquear el voto preferencial a la hora que uno vota? ¿Qué se podría hacer? No tienes, simplemente lo dejas en blanco. Simplemente lo dejas en blanco. No tienes que llenarlo, hay el mito de que te lo llenan. Ya, eso es un mito. Mito, no es verdad. No puedes dejar en blanco. Tú votas por el partido que tú quieras y ya está. Ahora, cuando votas por el partido que tú quieras, ¿a quién le estás dando el voto? A los que van primero por el voto preferencial. Es decir, el partido saca, por decirles, 10.000 votos. Perfecto. Entonces, eso le garantiza, no sé, pues, un escaño. Ese escaño, ¿quién lo va a ocupar? El que sacó más votos preferenciales en esa circunscripción. Entonces, de una forma u otra, también estás ayudando al que no quieres. Ese es el problema. Y el partido no tiene ningún estímulo para hacer una buena lista arriba.
Porque con el voto preferencial, los 5 primeros tienen que ser, para Lima, por ejemplo, que son 36, tienen que ser buenísimos. Porque si hay uno con yaya, olvídate. Pero en fin, a veces hemos tenido listas con gente con gran yaya y salen de todas maneras, ¿eh? Además, también hay que decir que este año ha permitido, creo yo, esclarecer algunas cosas que en los partidos chicos son poco claras, ¿no? Por ejemplo, te dicen, nosotros somos de centro. Si ustedes piensan en la Alianza para el Progreso, piensan en un partido de centro, ¿no? En Acción Popular, un partido de centro con su ala izquierda. Pero a la hora de votar, no son de centro. A la hora de votar leyes, Frente Amplio, UPP de Antauro, que ustedes dirían, Antauro radical de izquierda, ¿no es cierto? Frente Amplio y de izquierda. Bueno, votan igual. Votan exactamente igual. Entonces, el Partido Morado también es de izquierda. Porque si vota igual en un proyecto de ley, por lo menos 2 de sus miembros, y el resto se abstiene, y 3 son los únicos que votan en contra, la ley de ONPs, de devolución, entre comillas, de aportes de ONP, es la que te marca el grado de responsabilidad económica de este Congreso. Y de estos partidos. Los 9 partidos votaron a favor. No pueden manejar la economía del país. Es absolutamente imposible. Son inimputables para manejar la economía del país. No pueden ser tan irresponsables. Los 9 partidos votaron a favor. Y no porque tuvieran razón, no, estaban completamente equivocados. Y si no votaron a favor, se abstuvieron, peor todavía. Eso quiere decir que ni siquiera tienen opinión. Votaron a favor de una ley manifiestamente inconstitucional, pero manifiestamente populista, demagógica, que quiebra la caja fiscal, ofreciendo espejitos de colores a todos los que han aportado a la ONP, porque nunca les van a dar un centavo de una plata que, francamente, no existe, además. Pero ahí te marca quién es quién. Entonces, ya no es un tema solo de soy de centro, no eres de centro. En economía, el asalto al fisco y la redistribución de la riqueza es populismo, de izquierda o de derecha, da lo mismo. Es populismo puro. Ojo, y para esa ley, incluso los de Fuerza Popular votaron a favor. No todos, el resto se abstuvo. Pero votaron también a favor, y en el Partido Morado votaron a favor. Otros se abstuvieron y solo 3 del Partido Morado, que son invitados, solo 3 de todo el Congreso votaron en contra. ¿Qué puedes hacer con esos partidos? Son unos irresponsables, absolutamente irresponsables en lo económico. ¿Y qué creen? ¿Que la gente se va a olvidar de aquí a febrero, de aquí a marzo? Eso va a ser el eje de la campaña. Los 9 y los partidos que están afuera se los van a recordar todos los días. Los partidos que están en el Congreso han sido irresponsables en lo económico y en lo político, en las dos cosas, severamente irresponsables. Porque bajarte un presidente en medio de una pandemia a 6 meses de una elección, tienes que ser un irresponsable o un asaltante del poder. O sea, eso es sedición, ¿no? Eso es un vulgar acto de sedición que no les resultó, porque no tenían apoyo popular y porque cuando llamaban a los cuarteles nadie respondía. Entonces, tú no puedes ser tan irresponsable en lo político y tan irresponsable en lo económico y pretender que te van a elegir presidente el próximo año. O sea, la gente no es... O sea, en este momento de crisis, cuando la gente no tiene plata y se da claramente cuenta de lo que valen las cosas y de lo que cuesta, no vas a venir a contarles cuentos, pues. O sea, los cuentos tienen un límite, ¿no? Ha estado muy mal este Congreso, lamentablemente, no ha estado a la altura. A la altura era explicar al pueblo qué medidas ibas a tomar o apoyar de reactivación económica, qué medidas íbamos a discutir sobre derechos fundamentales. En este momento, Abel, hay un problema grave, nuevamente, y siempre reiterativo de los últimos 6 meses, en restricción de derechos fundamentales de la gente, de normas absurdas. Ayer en la tarde estaba tan bonito, ¿no? Salí a caminar un rato, como manda la ley, salí a caminar sola, ¿no es cierto? Estoy en la edad en la que estoy permitida, con mi mascarilla, con mi distancia social. Y me fui al parque acá cerca, un parque grande.
y el parque estaba repleto de gente, como debe ser, porque es un parque público. Pero la gente salía a caminar sola, éramos un conjunto de solitarios. No, habían familias enteras. Papá, mamá, niños, personas mayores caminando en pareja, mayores de 65 años, niños chicos. Entonces tú revisas la norma, a ver. Los mayores de 65 años están prohibidos de salir, prohibidos a perpetuidad. Esto viene desde el 15 de marzo. Pueden salir únicamente a comprar comida a la farmacia y al banco, si es que viven solos. ¿Okay? No pueden salir. Bueno, ayer el parque estaba repleto de gente, y bien, qué gusto me da. Porque estas personas se dan cuenta que la norma es estúpida, y las normas estúpidas se abandonan masivamente, se incumplen masivamente, y se desprestigian la idea de la norma. Porque tú no vas a pretender que una persona mayor de 65 años, que está perfectamente bien de salud, no pueda salir una tarde a caminar con su esposa, con su esposo. Porque además el médico ya les ha dicho, señores, salgan a caminar un rato, aunque sea media hora al día, pues se están entumeciendo dentro de su casa. Las normas estúpidas se desprestigian. Los niños, había alguien con un cronómetro para medir el tiempo que los niños estaban afuera, la media hora, la hora no. Los niños estaban ahí, yo estuve una hora y ahí seguían los niños, ¿eh? Siempre fue mi pregunta esa, ¿cómo se controla eso? No entiendo. Es absurdo. Un niño con un adulto, mentira. Una señora con sus 3 hijos, porque no hay otra persona en la casa que los cuide. ¿Qué le pasa al presidente? Tú puedes salir con tus hijos a donde te dé la gana. ¿Por qué te van a quitar ese derecho constitucional? Y claro, ese señor mayor que quiere irse a un cafecito a tomarse su café, no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. No dejan entrar a los niños ni a los mayores de 65 años. No los dejan entrar. O sea, en teoría ese señor de 65 años se puede comprar, ¿no es cierto?, comida, puede comprar farmacia, puede ir al banco. ¿Quiere comprarse una chompa? No puede. Prohibido entrar a la tienda. Prohibido. Obviamente entra, porque no vas a negarle al viejo el derecho a comprarse su chompa. ¿Quiere comprarse un clavo en la ferretería? No puede, según la norma. Y las normas estúpidas se incumplen masivamente. A ver, van a reactivar el turismo. Qué bueno. En octubre empiezan viajes en avión internacionales, van a seguir los viajes nacionales, hay viajes en bus interprovinciales, pero resulta que los niños que tienen vacaciones escolares en octubre, donde algunos hoteles familiares están viendo la posibilidad de abrir, están prohibidos de ir pues con sus padres. ¿Por qué? Porque los niños solo pueden salir a 500 metros de su casa. Salvo que el hotel quede a 500 metros de tu casa, y solo pueden salir a la calle por 1 hora. Entonces, no sé, imagina usted que decide ir al norte o al sur chico con sus hijos por las vacaciones. Y toman un bus, o van en un carro. No, los niños no pueden salir. Entonces, ¿cómo vas a reactivar el turismo si los niños no pueden salir? Los niños que viven contigo, y que se van contigo a un sitio donde van a dormir contigo. Por supuesto, todo el mundo incumple, pues, Abel. Tú no puedes dejar a los niños solos en una casa e irte. Es absurdo, completamente absurdo. Pero esas son las normas de este gobierno. De nuevo, la norma absurda se incumple masivamente. El caso de los niños, el caso de los mayores de 65 años, el caso de la gente que tiene que salir a caminar sola. Eso es falso. ¿Cuántas parejas veo montando bicicletas juntas? Y que Dios los bendiga, me parece muy bien que monten bicicletas juntos. ¿Cuántos amigos salen a montar bicicletas juntos? No se besan, no se abrazan, mantienen su distancia. No pasa absolutamente nada. Y el tema de fondo, que siempre regresamos al mismo tema, es ¿cuál segunda ola? O sea, ¿de qué segunda ola estamos hablando si no se publican los estudios de prevalencia en Lima y Callao? Lo que necesitamos es el estudio de prevalencia en Lima y Callao. Eso es lo que necesitamos para tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones si tú no sabes cuál es la prevalencia de la enfermedad. Y eso para el resto del país también. Si en Iquitos la prevalencia de la enfermedad es 70%, y sigue siendo 70%, no tienen por qué tener toque de queda, ni siquiera en las noches.
No hay ninguna razón, ni para el toque de queda, ni para que no hayan carros los domingos, que ayer vi bastante carro. Para no tener carro, había bastante carro. Taxis a montones y seguramente carros de gente que tiene permiso para salir. Que Dios lo bendiga. Pero es absurdo. Es muy cómodo caminar por la pista, sí, por supuesto, a mí me encanta. Y los que montan bicicleta van felices. Pero eso no es una ciudad. Hay avenidas para distintas actividades, sí, muy cómodo. Pero tú no puedes mantener una ciudad sin transporte. Porque te provoca. Porque los domingos contagia. O sea, el gobierno pretende que usted se meta en un bus interprovincial 12 horas, pero no puede ir a ver a su mamá. No puede ir a ver a su madre. Está prohibido ver a tu madre. Prohibido. No puedes ver a tus padres mayores de 80 años porque los puedes contagiar. Perfecto. Vas con máscara, conservas la distancia, todo bestial. Pero sí te puedes meter a un bus interprovincial 12 horas. A un avión con 150 pasajeros y volar a otro país. Eso sí puedes. O sea, ¿tiene alguna lógica? No tiene ninguna lógica. No se obedece. No se obedece masivamente. Nadie la va a pelear. Podrías presentar una acción de amparo, ¿eh? Y acá tengo la norma constitucional que me ampara, por si acaso, a todos nuestros oyentes. El artículo 23 del Código Procesal Constitucional dice lo siguiente: los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Cuando se interponen en relación con los derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional, o sea, el TC, examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios, y les voy a leer el criterio 3. Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado, atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez. Ayer, no sé si viste, en Cuarto Poder, se te parte el alma de lo que están haciendo con las escuelas rurales. En las escuelas rurales están suspendidas las clases. Y veías las imágenes de los niños de la misma población rural subiendo todos juntos hasta una antena para ver si ahí captaban señal, para escuchar su radio. Todos juntos. O los niños que en una comunidad nativa jugaban 4 o 5 niños delante de la escuela, juntos, pero la escuela no abría. Son escuelas de menos de 20 alumnos. Son escuelas de menos de 20 alumnos. No hay derecho que no les abran, pero en fin, yo no me peleo más. Ya tenemos acá la presencia importante de Monseñor Barreto, no me voy a pelear más, y también la doctora Teresa Ochoa. La doctora Teresa Ochoa integra esta iniciativa tan importante, ya la hemos presentado varias veces, Resucita Perú Ahora, que lidera la conferencia episcopal, y por supuesto la doctora preside la Comisión de Medicina Integral y es directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, doctora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredio y la Universidad de Texas, y ella también está en la tarea de preparar mensajes claves para combatir la pandemia. Monseñor Cardenal Pedro Barreto no necesita pues presentar, María, porque ha estado con nosotros. Y Abel. vamos a la pausa, una pausita chiquita y volvemos con el señor y con la doctora Teresa. Tanta iniciativa, Resucita Perú Ahora, volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, que también nos ven por su plataforma televisiva, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, que también nos ve por su plataforma televisiva. En Huánuco tenemos Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, por donde nos están escuchando, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María.
María. Bueno, muy bien, tenemos dos importantes invitados en esta campaña activa para ayudar a la población a superar en la medida de lo posible los efectos más nefastos de la pandemia. Y vamos a comenzar con Monseñor Barreto. Ayer hemos visto ya el cuarto mensaje en televisión de este rap que se canta, que tiene mensajes muy buenos contra la automedicación, contra, en fin, las reuniones sociales, en fin, cada semana hay un mensaje diferente. Yo quería preguntarle a Monseñor Barreto, ¿cuál es su evaluación de la campaña hasta ahora? Porque se han hecho muchísimas cosas en oxígeno, en alimentación, en difusión de mensajes. ¿Cuál es la evaluación que tiene Monseñor, que usted preside este grupo, de la campaña Resucita Perú ahora? En realidad podemos decir que es una avalancha de solidaridad y tenemos que hacer el gran esfuerzo, como lo estamos haciendo, de unir y conjugar voluntades. Y por otro lado también lo más importante es una respuesta científica con mística frente al COVID y frente a otras pandemias. Y aquí está presente la doctora Teresa Ochoa, que para nosotros es un motivo de mucha alegría de que la Comisión de Acción Inmediata de Salud Integral ya ha tenido pasos muy importantes. Y por otro lado también, cada día hay más organizaciones, personas que quieren sumarse a esta iniciativa pastoral Resucita Perú ahora, cuyo protagonismo es de la sociedad civil organizada con el único objetivo de vencer el COVID-19 al más breve plazo, y estamos convencidos de eso, y también otras pandemias que nos asolan en nuestra sociedad peruana, para que se prepara para el bicentenario con un país renovado y transformado. Doctora Ochoa, ¿cuáles son las líneas de acción sanitaria que ustedes proponen? Hay una serie de mensajes que ustedes quieren dar y lo están haciendo a través de el rap, de la música, pero hay varias líneas de acción. Una ha sido el dotar de oxígeno a las poblaciones más desesperadas. ¿Qué otras líneas de acción tienen en lo sanitario? Sí, básicamente tenemos 4 ejes. El primero es el de prevención, que creemos que ahora sigue siendo eso fundamental. Todos estamos muy esperanzados en la vacuna y por supuesto esa es la solución, pero creemos que no es al corto plazo. Por lo tanto, los siguientes, creo, 3 a 6 meses que vienen, todavía tenemos que seguir trabajando en temas de prevención, y no solamente con estos mensajes claves a la población, pero también al personal de salud y a los gestores. Entonces, la segunda cosa que queremos hacer en este primer eje es reforzar lo que es la atención primaria y la capacitación del personal médico, los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, porque lamentablemente todavía hay mucho desconocimiento y confusión, por ejemplo, con la interpretación de las pruebas rápidas. Entonces, dentro de ese mensaje clave, que todavía no se ha lanzado, pero esperamos que venga en las siguientes semanas, es que la población y el personal de salud se quedan muy tranquilos cuando hay una prueba rápida negativa. Y ese es un gran error, porque tenemos que hacer entender a la población que la primera semana de enfermedad, estando el paciente sintomático o no, esa primera semana es cuando más contagia. Y justamente esa primera semana todavía el cuerpo no ha producido anticuerpos y por lo tanto las pruebas serológicas, las pruebas rápidas van a ser negativas. Entonces, ese tipo de desinformación creemos que está ayudando a que la pandemia se perpetúe en nuestra población. Entonces, queremos trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y ya se han tendido los vínculos para hacer una capacitación a través del primer nivel de atención, y creemos que ahí vamos a estar focalizados no solamente revisando las guías de manejo para atención primaria, sino también haciendo esta capacitación para todo el personal. Un segundo eje es la parte de oxígeno, que está obviamente muy bien trabajada con Respira Perú, y nosotros estamos complementando algunos esfuerzos. Un tercer eje que es fundamental, no esperar a la pospandemia, sino empezar a trabajar desde ahora, es el tema de salud mental.
y escuchaba que comentabas que no ves a tus papás, estamos en la misma situación, creo que todos, y obviamente hay un componente de salud mental muy importante a diferente nivel. Entonces queremos trabajar en eso. Y el cuarto eje es la parte de nutrición y alimentación, porque definitivamente esto es algo que está afectando muchísimo a la población, sobre todo las más vulnerables. Entonces, ahí es la importancia de trabajar con diferente tipo de voluntarios, de organizaciones civiles que están organizadas, no solo para llevar los mensajes, sino también en priorizar la atención nutricional de estas comunidades y grupos especiales. Doctora, hay una gran preocupación por una segunda ola de contagios, pero por otro lado hay otra hipótesis, es decir, esta pandemia nos ha enseñado que la ciencia avanza pues despacio, ¿no? Y no sabemos todo y muchas cosas probablemente no las sepamos hasta dentro de muchos años. Pero lo que sí sabemos es que si mucha gente se contagia, la enfermedad ya no tiene por dónde avanzar, que es lo que está pasando en Iquitos. 70% de contagiados, según el informe de prevalencia, la enfermedad no tiene por dónde avanzar. Hace ya varias semanas que no tienen fallecidos por COVID, muy bien. Sin embargo, las cifras hace 5 semanas bajan en todo el Perú y el Ministerio de Salud no nos dice por qué. Queremos saber por qué. Es decir, ya nos aprendimos a cuidar, somos más responsables, la enfermedad no tiene por dónde correr. ¿Por qué está bajando el número de contagios? Eso es algo bien importante. Yo creo que, como has mencionado, estamos aprendiendo mucho de este virus. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Sabemos que cuando la persona se infecta desarrolla anticuerpos y estos anticuerpos protegen. Lo que todavía no sabemos, por ejemplo, es cuánto tiempo duran los anticuerpos y si estos anticuerpos son protectores. Ya hay algunas investigaciones científicas que muestran que por lo menos 3 o 4 meses podrían estar los anticuerpos, pero luego empiezan a disminuir no solamente en cantidad, sino probablemente también en función, o sea que ya no son protectores. Por lo tanto, ese podría ser un factor. No sabemos a nivel local, aunque hay algo de data internacional, que por ejemplo el virus podría estar cambiando su virulencia, aunque parece no haber mucha información técnica al respecto, pero podría ser que estamos enfrentándonos a un virus menos virulento y por lo tanto doctora, menos hay algunas personas que señalan que, sí, lo que le decía es que hay algunas personas que señalan que si bien todo esto es cierto, es posible, ya por los números de fallecidos en Lima y el Callao, y por el informe de prevalencia que se hizo en junio, que ya tenía 25% en Lima, que efectivamente estemos en 50% y ya no hay por dónde avance la enfermedad. Y en los casos de reinfección que están documentados en el mundo, esos casos no son letales. Nadie muere en la reinfección, hasta ahora, de lo que se ha documentado. Entonces, si es así, no deberíamos tomar, digamos, medidas distintas. Hay algo que falta averiguar, que debería estar ya en la agenda de la investigación. Sí, un tema que tú has mencionado que es muy importante son los estudios de prevalencia. Efectivamente, el que se hizo en Lima reportó una prevalencia del 25%, pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de presentar esos estudios, porque para estudios epidemiológicos necesitamos no solamente un buen tamaño muestral, una buena selección de los participantes y que represente el total de la población en Lima, con los diferentes estratos, riesgos, conductas que son propias de cada distrito y de cada nivel socioeconómico. Por lo tanto, yo tomaría ese dato todavía con mucho cuidado para que suponer que ahora vamos a tener una cero prevalencia del 50%. Creo que todavía no estamos en esas condiciones. Y si miramos a otros países del mundo y hemos visto que bajados los esfuerzos de prevención, estamos frente a una segunda ola, es muy probable que acá también la tengamos porque no tenemos la certeza de esa cero prevalencia. Y por otro lado, lamentablemente, muchas de las pruebas que nosotros hemos usado han sido pruebas rápidas, lo que es la inmunocromatografía, con muy baja performance, baja sensibilidad y especificidad, y lamentablemente con falsos positivos y falsos negativos. Entonces, toda esta información que no es precisa, creo que lo más cauto es interpretarlo cuidadosamente y no bajar la guardia, sobre todo en las siguientes 2 semanas, 4 semanas,
que esperemos que esa curva siga disminuyendo y no tengamos un rebrote. Por otro lado, la mortalidad, sí, acá hay que resaltar, no solamente puede estar relacionado a que tenemos menos casos, sino que por supuesto tenemos más capacidad en los hospitales de aceptar esos pacientes tempranamente que requieren camas con oxígeno y tenemos más camas libres en cuidados intensivos, además de sumar el hecho que tenemos médicos que están más capacitados en el manejo y por lo tanto la mortalidad está disminuyendo. Entonces son varias cosas que se suman, pero que estamos en una situación que yo diría de alerta y de mucho cuidado, porque si bajamos la guardia, esto podría volver a subir. Y todo depende de la propia percepción de riesgo del individuo. Si el individuo es consciente que tiene que seguir usando la mascarilla, que tiene que seguir usando la careta facial, que no puede subirse a una combi. Ayer salí a caminar un ratito y vi una combi que estaba llena de personas, todos los espacios llenos. La posibilidad de transmisión ahí es altísimo por más que usemos la mascarilla y la careta. Entonces, esa percepción de riesgo es en la que tenemos que trabajar con cada individuo, ¿no? Y cada uno sabe cuándo está expuesto al riesgo. Y ese es creo que los mensajes importantes que estamos tratando de transmitir. Muy bien, monseñor, ¿qué nuevas actividades están planeando? Porque usted las deslizó hace un momento, dijo otras pandemias. Sí, bueno, tenemos que primero, como ha dicho la doctora Teresa, estamos muy de acuerdo que lo prioritario es esta educación sanitaria para toda la población. Hay también comisiones de expansión, por ejemplo, de empresarios, de políticos, de comunidades de fe, de colegios profesionales, de artistas, de jóvenes, de movimientos sociales y organizaciones populares, de educadores, de familia. En ese sentido, hay toda una situación muy integral. Las otras pandemias, lo dijo también el Papa Francisco, tenemos que salir mejores que antes. No es volver a una normalidad que nosotros habíamos prefabricado y que se ha demostrado que esa normalidad ha caído como las pompas de jabón, se puede decir así. Ha descubierto muchas falencias, pero hay otro virus que no hay una vacuna científica, pero sí una vacuna ética. Es decir, la lucha contra la corrupción, el reforzar la confianza entre los peruanos, el tener instituciones sólidas, con transparencia, con verdad, y que podamos construir una transformación de la sociedad, transformación de la política, ¿no? Que busque el bien común, que los empresarios cumplan su rol importante que tienen en la sociedad, que las comunidades de fe nos integremos como lo estamos haciendo y que los artistas también manifiesten esta belleza y sobre todo esta oportunidad para tocar los corazones y buscar un ambiente saludable, un ambiente sano y un ambiente que realmente nos sintamos orgullosos de ser peruanos y peruanas. Monseñor, una pregunta sobre que había quedado pendiente de entrevistas anteriores y siempre me ha quedado la curiosidad. ¿Qué pasó con las plantas de Praxair en La Oroya? Bueno, eso es un asunto que ya Praxair debe responder. Sé que hay una resolución regional, una ordenanza regional para hacer la inspección de esas plantas. Ciertamente han estado 10 años detenidas sin operar, pero va a haber una inspección de técnicos que han trabajado en la misma planta y van a dar su opinión. Yo prefiero en este momento fijarnos en estas pequeñas plantas que ya van a estar operativas dentro de unos días, tanto en el hospital de Olabegoya de Jauja como en el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. ¿Todavía no están funcionando las plantas? Sí, bueno, en estos días van a funcionar porque los booster, que es el módulo de llenado de balones, se retrasó porque tuvimos que traerlos de fuera. Y en Jauja, como es un hospital antiguo,
tuvimos que lamentablemente esperar para que pueda estar funcionando. Pero ya mañana o pasado están en operación. De necesidad de oxígeno, monseñor, ¿ya tienen todo cubierto a nivel nacional? ¿Todo lo que se ha juntado, cree usted que ya cubre la necesidad? Mejor que la responda la doctora Teresa Ochoa, que es la especialista. Adelante, Teresa, responde. Creo, no tenemos la información precisa, ¿no? Eso es lo primero. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, con los encargados del viceministerio relacionado, porque es importante tener un mapeo de qué necesidades hay con las reales demandas de la población, ¿no? No es lo mismo un centro de salud que un hospital, etcétera. El ministerio nos ha informado que ellos tienen ese mapeo hecho, todavía no lo hemos visto, entonces me diera la impresión que todavía nos falta y bueno, si la pandemia va como esperamos, con la misma curva de decrecimiento de los casos, está muy bien, pero es fundamental prepararnos para otras pandemias. Por ejemplo, y solamente hablando del término médico, no de las que mencionó el cardenal, es posible que tengamos una pandemia de influenza de esta magnitud, que muchos hemos estado preparados para el H1N1 y otras anteriores que no tuvieron este impacto. Pero entonces el fortalecimiento del sistema de salud y en este caso específico de las plantas de oxígeno a diferente nivel es fundamental, porque creo que una de las cosas principales que ha traído esta pandemia es darnos cuenta de la el incipiente sistema de salud que hemos tenido, ¿no? Entonces esto es fundamental no solo para esta pandemia, sino para futuro. Doctor Ochoa, por una razón familiar, yo investigué mucho el año pasado sobre neumonías. Al año, en el Perú, sin pandemia, mueren 20.000 personas por enfermedades respiratorias. 20.000. O sea, ahora van a morir el doble por COVID, pero 20.000 personas mueren al año por enfermedades respiratorias y nunca ha habido un escándalo sobre oxígeno. Lo que quiere decir es que muchas de esas personas no fueron atendidas en una UCI, no fueron atendidas en un hospital. Murieron de neumonía, sobre todo adultos mayores en el Perú. El 30% mueren de neumonía y se van. O sea, si les da neumonía, se van. Entonces, sí, correcto. Tal vez esta infraestructura que está trabajando, este voluntariado, queda para atender esa situación y puede mejorar a la larga la atención de las enfermedades respiratorias, ¿no? Quedaría una infraestructura y eso es una buena herencia de la pandemia, ¿no? Dentro de lo terrible que es y sigue siendo esta pandemia, creo que hay cosas positivas. Una de ellas es el lavado de manos, que aunque ustedes no crean, eso está teniendo un impacto positivo, no solamente en el COVID, sino en todas las otras enfermedades que se transmiten por las manos, enfermedades respiratorias, gastrointestinales. Segundo, se está enfatizando muchísimo el tema de prevención con las vacunas. Y justamente las dos que estamos impulsando son para problemas respiratorios, la vacuna de influenza y la vacuna de neumococo. No solamente para los niños, sino también para el adulto mayor. Entonces, creo que esas tasas de vacunación van a mejorar para a la larga prevenir los casos de neumonía que tú mencionas. Y, por supuesto, si los establecimientos de salud están más equipados con pulsoxímetros que antes no habían, con balones de oxígeno que tampoco no habían, vamos a tener más capacidad para atender a los casos severos que requieren oxígeno. Porque efectivamente la neumonía es la infección del pulmón. Los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de oxígeno entre la sangre y el alvéolo, está lleno de pus, de bacterias, de células inflamatorias que realmente alteran esa capacidad de oxigenación. Entonces, ¿cómo ayudamos a un paciente con neumonía? En un caso con antibióticos, cuando es una neumonía bacteriana, pero la gran mayoría de las neumonías son virales y básicamente es tratamiento de soporte y oxígeno. Entonces, dentro de toda esta trágica pandemia, creo que vamos a quedar, ojalá, mejor parados para enfrentar estas otras enfermedades que siempre las tenemos y que son endémicas en nuestro país y en todos los países del mundo. Así es, la influenza mata al año 600.000 personas. El COVID ha matado 1.000.000, pero la influenza mata todos los años a 600.000 personas y nadie se agita. Ahora sí espero comiencen a agitarse un poco, pero nadie se agitaba por el tema. Monseñor. Bueno, sí, quiero decirte algo en este aspecto. Nadie se preocupaba por la influencia, por el alto índice de neumonía, etcétera, etcétera. Ahora sí estamos siendo conscientes de esto. Por eso la importancia
de lo que dice la doctora Teresa Ochoa, de lo que estamos haciendo. Ciertamente hay un avance de Resucita Perú ahora que es como un cauce, ¿no?, de un gran río que es el agua, que es la vida, y que hay afluentes desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, y se están sumando, por ejemplo, el proyecto especial bicentenario de la independencia nacional, que es un proyecto muy importante que tiene buena cantidad de voluntarios que se han sumado a Resucita Perú ahora y que nosotros nos hemos sumado también al proyecto bicentenario. Hay también el Perú Te Quiero, un grupo que ayer, el sábado, nos reunimos y lo acogimos en Resucita Perú, y ciertamente hay cosas muy importantes. Pero lo que quiero yo enfatizar, que estamos avanzando como Resucita Perú ahora con el Poder Ejecutivo. Hemos tenido 6 reuniones de salud integral, y esto lo puede comentar, muy importante, que ya hay un vínculo de comunicación con el gobierno central, el Poder Ejecutivo, PCM, MINSA, y también de los empresarios. Hemos tenido una espectacular presentación de una herramienta tecnológica, y aquí quiero volver a incidir en que la doctora Teresa pueda explicar, porque esto es algo inédito, algo que todo el mundo antes decía, no nos escuchaba el gobierno por un lado, por otro, los empresarios están entusiasmados, hay diferentes instituciones en un solo cauce, que es el cauce del diálogo, del respeto, de la búsqueda del bien común. Teresa, ¿puedes brevemente informar sobre esto? Sobre este vínculo con el Ejecutivo, que ese es un milagro, ¿no? Organizado acá por Monseñor. Pero la parte no. Es milagro del Señor de los Milagros en septiembre. Exactamente. A ver, y además... Sí. No, efectivamente, creo que todos nosotros, los académicos, los institutos de investigación, la sociedad civil, desde el inicio de la pandemia ha estado trabajando, ¿no?, desde su expertise. Muchas veces, por ejemplo, hemos mandado cartas a la ministra o al ministro anterior dando propuestas, no sabemos si se escucharon o no. Pero ahora lo importante de Resucita Perú es que se han abierto esos vínculos, hemos tenido ya reuniones y tenemos personas estratégicas con las que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, de manera puntual, hemos tenido una reunión con el doctor Aldo Luchetti para ver cuál es la prioridad de ellos en este momento de la pandemia. Y ellos nos han identificado que es la parte del telemonitoreo y la telemedicina para reforzar el primer nivel de atención. Entonces, ahí vamos a entrar nosotros con la parte de la capacitación técnica y las capacidades, pero también con la industria y la empresa que puede dar un soporte. Una segunda aspecto importante es esta plataforma que han diseñado los empresarios, que tienen mapeado a todo el Perú con los puntos, por ejemplo, de la cadena de suministro de frío que vamos a necesitar para la vacuna, pero todas las conexiones, los centros donde hay adultos mayores, donde está la población congregada, los distritos, las comunidades, cada puntito en el mapa está georreferenciado. Entonces eso es una gran ayuda que va más allá de las capacidades que pueda tener el gobierno para apoyar en la pandemia. Entonces la idea es unir estos esfuerzos de los empresarios a través de Resucita Perú con el ministerio, y creo que ya es importante que se han puesto esas alianzas. También nos reunimos con la doctora Melvi Ormachea, que es es una asesora del viceministro de Salud, de doctor Suárez, que está trabajando en los aspectos de las poblaciones vulnerables. Y ahí sí me gustaría mencionar, porque realmente hay una situación crítica de los albergues de ancianos. Hay muchos albergues que son formales, reconocidos por el ministerio, hay otros que son nacionales, pero aparentemente hay un sinnúmero de albergues informales y clandestinos que necesitan ser mapeados, porque realmente no sabemos las condiciones en las que están estos adultos mayores, y además es indispensable también hacer un diagnóstico para luego poder ofrecer en estos albergues la vacunación una vez que llegue al Perú. Entonces estamos trabajando en este vínculo y ojalá podamos concretar este mapeo de estas poblaciones que son pues fundamentales, porque sabemos en otros países como en Europa
que tienen albergues de muy alta calidad, que una vez que el virus entró a esos centros, realmente arrasó con toda la población. Acá no tenemos ni siquiera el dato de saber cuántos albergues y cuántos han fallecido en estas instituciones. Entonces, otra prioridad de nuestra comisión es trabajar en poblaciones vulnerables, no solamente los albergues de ancianos, pero también los sitios de niños pequeños que están abandonados y que han sido recogidos por instituciones, ¿no? Doctora, y esta pregunta es para los dos, porque hay una parte espiritual en esto. Mire, la gente me dice que ya está harta de estar harta, ¿ya? O sea, ya Pati del Río decía, vamos a pasar del miedo a la furia. Y eso es un problema de salud mental. Son a veces pequeños detonantes, ¿no? Le dicen a la gente, no hay procesión del Señor de los Milagros. Y se pone furiosa. De repente ni siquiera ha ido a la procesión. Pero el hecho de que te quiten algo, ya de nuevo, y le digan a tu hija que no tiene graduación, a tu hijo que no puede ir a la universidad, tu marido se quedó sin trabajo y ni siquiera puedes ir a la iglesia. No, te han quitado, o sea, hay una pérdida, hay un duelo por una pérdida. Y no hay un Dios te salve de ayuda por ninguna parte. Los que tienen espiritualidad la van a recoger. Pero ¿qué hacemos con la mayoría de la gente que está muy molesta sí, con todo, y está harta? Definitivamente ahí está trabajando la subcomisión de salud mental. Sé que ellos ya se han reunido con nuestro grupo de comunicación porque es indispensable a partir de este momento, que felizmente estamos en descenso de casos y de mortalidad, que era lo prioritario, los mensajes de prevención inicialmente, pero ahora esta comisión, porque hay que trabajar un mensaje de esperanza y hay que evitar que estas válvulas de escape para evitar que explotemos todos nosotros como sociedad a diferente nivel. Entonces, esta es labor de esta comisión. Sé que tiene un grupo grande de personas técnicas en la parte de psicología que están trabajando en estos mensajes para la población. Todavía no hemos tenido una reunión con el ministerio para abordar este aspecto, pero me parece que es fundamental que tienen que ir de la mano con las medidas que se toman. Obviamente son pesos diferentes, pero es algo que es prioritario para la población. Entonces, ese aspecto lo estamos trabajando con la Subcomisión de Salud Mental. No tengo más detalles. Sé que van a salir unos spots publicitarios relacionados a ese tema. Lo que pasa, monseñor, es que la gente de lo que se harta es de la incertidumbre. O sea, en la vida todos tenemos incertidumbres, ¿no? Nadie sabe si va a estar vivo mañana. Finalmente, eso es la voluntad de Dios. Pero, en general, quieres saber si tu hijo va a terminar el colegio este año, ¿no? O sea, cosas pequeñas, ¿no? Si tienes para comer el mes que viene, ¿no? Algo. Y el problema es que la forma en la que se han planteado las normas desde el Estado infantilizan a la sociedad, nos tratan como bebés y no permiten hacer planes, ni siquiera de cortísimo plazo. Y eso realmente ahoga. Y además, para las personas que tienen cierta vida espiritual, les han recortado casi todo. Entonces están realmente, monseñor, hartas. ¿Cuánta gente habrá escuchado usted diciendo, óigame, señor, si abren en Wong, ¿por qué no abren la iglesia? Si el supermercado igual te contagias. Estoy una hora, me estoy cruzando en el carrito con gente, en la iglesia yo me siento en una banca bien separada, no me toca a nadie, tengo mi tapabocas, ¿cuál es el problema? Y usted dice, no se puede, porque pero la gente está molesta. ¿Cómo responder a eso? A esa molestia natural. Bueno, eso lo tienen que responder también los especialistas en psicología, pero la espiritualidad, que incluye también la parte psicológica, nos hace tomar conciencia que nos están quitando muchas cosas. Es verdad, ¿no? Cuando uno está enfermo nos quitan muchas cosas, no podemos salir. Y esto es real, nos quitan cosas. Pero tenemos que ser conscientes que algo nuevo está naciendo en el Perú. Algo nuevo está resucitando. Por tanto, si nos quitan algo, nos están dando algo. Y esto es lo que nosotros, desde Resucita Perú ahora, hay algo nuevo. El entusiasmo, la esperanza, cada uno aporta, nadie está enfrentándose unos con otros. Ciertamente hay diferencias en el campo de la salud, en el campo eclesial o en el campo social o político, pero hay algo que nos une. Este tejido que se está haciendo
de que antes no nos escuchan, ahora nos escuchamos. Estamos comenzando, llevamos 28 días con la iniciativa pastoral, 28 días, y hemos avanzado por la participación. Comenzamos 9 personas, estaba Teresa, estaba varios de la Cayetano Heredia, también de la Pontificia Universidad Católica. Ahora hay muchos y va a crecer. ¿Cuál es la palabra clave? Si nos unimos, si estamos solidarios unos con otros, la esperanza surge. La esperanza es lo nuevo que está naciendo. Y esto supone confianza mutua. Y hay que rechazar a aquellas personas que están tratando de socavar este inicio de confianza, de apoyo, de búsqueda en común. Y el Poder Ejecutivo está ahora en comunicación con la sociedad civil. Y hemos sido muy claros que lo inmediato, lo de hoy, es salud integral en comunión con la propuesta de la Estrategia Nacional contra el COVID que lidera el gobierno. Y nosotros lo hemos dicho claramente al Poder Ejecutivo, nosotros vamos a apoyar con creatividad, pero también en armonía y en búsqueda común. Es una familia pequeña, si los padres están divididos, peleándose, imagínense las consecuencias. Entonces, yo creo que ahora estamos dejando de lado las críticas y buscar que desde la familia pequeña podamos construir un Perú que realmente resucite. Así es. Doctora, hay algunas realidades donde no se entiende bien las medidas de prevención. Anoche Cuarto Poder pasó un reportaje sobre educación rural y realmente es dramático porque los chicos no asisten a la escuela, pero fíjese usted, en las mismas imágenes usted ve chicos de una pequeñísima comunidad que juntos suben a una antena a buscar señal, o niños de una comunidad amazónica que juegan en la puerta de la escuela cerrada. Son escuelas de menos de 20 alumnos, comunidades de 200 habitantes, donde si la enfermedad entró, ya pasó, y si no ha entrado, no va a entrar. ¿No sería lógico que esas escuelas abran, esas escuelas completamente alejadas, que no tienen posibilidad de tener WhatsApp, ni nada, ni teléfono celular? ¿No sería lógico que las escuelas pequeñas rurales puedan abrir para atender a esos niños que se están quedando en la nada? Sí, definitivamente. En el reportaje mencionaron 400.000 niños que habían desertado a la educación por problemas de conectividad, de radio, de televisión. Entonces, sí me parece conveniente, adecuado y necesario que los diferentes ministerios individualicen parte de estas normas según las características de cada comunidad, sobre todo en las comunidades pequeñas, ¿no? Definitivamente el riesgo sería mínimo si abren un salón y pongan a los alumnos de manera distanciada. Entonces, sí se necesita trabajar de manera individual para estas comunidades particulares, pero ahí se requiere de tener una flexibilización a la norma y criterio, cosa que acá todos estamos muertos de miedo de tener flexibilizaciones, porque después se preocupan los del ministerio que los van a acusar de algo, ¿no? Pero claro, sí se necesita... Claro, son escuelas unidocentes de menos de 20 alumnos, que son chiquitos, o sea, los niños y el profesor son los únicos que se ven varias horas al día y todos viven en la misma comunidad. Entonces, la posibilidad de contagio pues es limitadísima, limitadísima. Sí, definitivamente se tiene que individualizar esto, nunca es tarde y en esta pandemia tanto estamos aprendiendo que creo que uno tiene que ir adaptando las normas a medida que tenemos más información. Obviamente en un inicio, cuando no sabíamos cómo se iba a comportar esta pandemia y todos carecíamos de información del virus, por supuesto que son normas drásticas que tenemos que cumplir a rajatabla, pero con más información creo que sí debe haber estas priorizaciones. Y lo mismo es en el sector salud. Todo lo que es atención primaria se cerró, ha estado cerrado por meses y lamentablemente todavía tenemos centros de salud y postas de salud que no están abiertas y que justamente esa es la mejor manera de canalizar la atención a la población, ¿no? No solamente para temas de COVID, pero nos estamos olvidando temas de anemia.
el tema de nutrición en los niños, las enfermedades crónicas, las inmunizaciones. Así como en educación tenemos 400,000 niños que han perdido el colegio o que no están yendo, en vacunación tenemos 600,000 niños que no están al día en sus vacunas por los meses que se cerró los centros primarios de atención. Entonces creo que es momento de no solamente trabajar en lo que es la apertura económica, pero también en esta otra apertura para las necesidades que tiene la población en temas de salud, en temas de educación y de bienestar en general, ¿no? Así es. Además hay normas, monseñor, que son absurdas, hay que pelearlas. La ley injusta no obliga en conciencia, a mí me enseñaron eso, San Agustín. Por ejemplo, el monseñor tiene más de 65 años, en teoría no podría salir a ninguna parte. No. Bueno, no estoy saliendo. ¿Alguna vez le han dicho, monseñor, tiene que salir a dar una vuelta al parque porque sus huesos se van a entumecer? Tiene que respirar el aire de Huancayo, ver los pajaritos, ver el cielo, aunque sea un ratito, ¿no es cierto? Pero la norma dice que usted está prohibido de respirar fuera de su casa. Es absurdo, no tiene sentido, es ilógico. ¿Ya? Una persona de 65 años está entera, es vital, puede hacer muchísimas cosas. No, usted no sale. Y yo tampoco salgo mucho, pero de vez en cuando hay que salir. El doctor te manda a salir a caminar por salud, porque es saludable, porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces sí hay que, si felizmente ustedes tienen un poquito más de llegada, hay que hacerle a ver al Ejecutivo que las normas draconianas y la infantilización de la población puede conducir a problemas mucho más graves, y a mí me preocupa, la doctora nos podrá decir, esta idea de culpar a la población de su enfermedad. Eso es el estigma, y eso termina siendo muy dramático porque la gente no va a buscar atención médica por el miedo a ser estigmatizado, y termina contagiando a todos. Y lamentablemente desde el principio ha habido un estigma sobre la enfermedad. Como fue con la tuberculosis, con el SIDA y con otras enfermedades estigmatizantes. Si se culpa a la población, la gente va a callar su enfermedad y no va a recibir atención. ¿No le parece que ese es un juego un poco peligroso, monseñor? Sí, es verdad, pero como hemos indicado, si ya hay una comunicación entre Resucita Perú ahora, la Comisión de Salud Integral, con el MINSA, lógicamente estas propuestas, recomendaciones científicas en una diversidad cultural, geográfica que vivimos. Y aquí es muy importante indicar que estos 400,000 niños que han dejado el colegio por falta de conectividad, estos 600,000 niños que no han recibido su vacuna, es porque ahora estamos dándonos cuenta que el centralismo, a pesar del esfuerzo que se ha dado, tenemos que ayudarnos para diversificar al país. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades nativas de la Amazonía, ¿no? Las personas que viven en la Amazonía son relegadas. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que priorizar. Resucita Perú ahora resucita desde los más alejados y descartables de la sociedad. Y ahí tenemos que unirnos en esta gran sinfonía que debemos dar nosotros por la solidaridad y la preocupación de unos por otros. Esto me parece a mí muy importante. No perdamos de vista que esta resurrección del Perú es una utopía, es un sueño, pero si soñamos juntos con esta transformación del país, realmente estamos caminando hacia una más justa sociedad. Monseñor, las personas que quieren ayudar en esta iniciativa, de distintas maneras, como voluntarios, empresarios, gente que de repente quiere atender en un comedor, o que es una enfermera retirada, que tiene posibilidades de ayudar, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Cómo ofrece su servicio, su trabajo voluntario? Denos alguna indicación. Bueno, en realidad todo grupo que ya está trabajando en ese sentido se puede integrar como se están integrando. También a nivel de las iglesias evangélicas, por ejemplo, que están haciendo mucho bien a través de sus comunidades evangélicas lo pueden hacer.
a través de las parroquias, en el caso de la Iglesia Católica. Eso ya se está haciendo. Y decimos que Resucita Perú ahora no es solamente el grupo que estamos trabajando, sino que en cada jurisdicción eclesiástica y en cada parroquia se van a sumar en este proceso. Todos tienen cabida en Resucita Perú ahora. ¿Por qué? Porque definitivamente los políticos, los empresarios, los artistas, todos aquellos que quieran el bien del Perú estarán ahí. Gota a gota, ¿no? Podemos hacer este mar de la solidaridad que hay que seguir soñando juntos en nuestro país. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a la doctora Ochoa, que dirige la parte sanitaria esta mañana, a Monseñor Barreto, que nos dirige siempre desde un punto de vista espiritual, y como siempre, Monseñor, porque si no se lo pido, me mata la audiencia, no habrá Señor de los Milagros, pero por lo menos mándenos pues una bendición por web a todos los que lo estamos escuchando. Sí, algunos piensan que qué pena que no se abran las iglesias, qué pena que no salga el Señor de los Milagros, qué pena y qué pena, lamentaciones. Y yo creo que ya hay que dejar de lado las lamentaciones porque Cristo no nos ha abandonado. Cristo está presente en los médicos, en los profesionales de salud, en todos aquellos que cuidan a la sociedad. Y por tanto, quiero decirles que la bendición de Dios y el Señor de los Milagros está con nosotros. Y este Señor de los Milagros que reunía mucha gente, y tenemos que aceptar que pasarán años de ver esas multitudes, millones, ¿no?, de gente, pero que Cristo, el Señor de los Milagros, está en cada una de las familias. No olvidemos eso. Hay que aprender a vivir con la pandemia por un tiempo y a descubrir a Dios que nos habla, nos grita, únanse. Y por eso que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con el Perú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rosa María, gracias, Teresa, por esta hermosa experiencia de fe y ciencia, unidos con esta mística de creer firmemente que es posible soñar juntos y hacer realidad el sueño de Dios de unidad para todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Teresa Ochoa, Monseñor Barreto, por haber estado esta mañana con nosotros. Ya saben, a todos nuestros oyentes que quieren unirse a esta iniciativa, hay muchas puertas, no hay una sola, hay un montón de puertas por donde ustedes pueden entrar, por la parroquia, por su grupo evangélico, por una ONG que está trabajando y que trabaja con... Hay muchas puertitas, todas las pueden tocar, no hay ningún problema, todas están abiertas. Muy bien, Monseñor, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir nosotros también transmitiendo las canciones de Eminem, ¿no? Esto es urgente, gente, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con estos mensajes que creo que son muy, muy positivos y muy buenos. Gracias, Monseñor. Gracias. Sí, pero gracias, contamos contigo también como Resucita Perú ahora. Así que Teresa, apúntala también para que dé los mensajes. ¿Ah? Gracias. A mí me tiene a disposición siempre, Monseñor. Acá estamos. No es disposición, sino que ya eres Resucita Perú ahora. Sí, yo ya estoy harta, pero resucito. De vez no me lo digas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Monseñor. Gracias a ti. Muy bien, bien. Gracias a Dios. Gracias, y bueno, Dios, hasta mañana también. Sí, Rosa María, solamente están preguntando, hoy día se reúne el señor Merino y el señor presidente de la República. ¿Qué expectativas hay? Hoy a las 4. Hoy a las 4 y después a las 5 tienen la reunión del Consejo de Estado. ¿Qué le voy a decir Vizcarra? No sé. Mira, pues, ¿quién diría, no? Le voy a decir una cosa así. Acá está mi banda. Y no la tienes puesta tú, la tengo puesta yo. Qué difícil es la política, ¿no? Pero, ¿saben qué pasa? Que, o sea, yo sí creo que es muy importante, como ha dicho Monseñor, llegar a acuerdos. En la política tienes que negociar, llegar a acuerdos y seguir adelante. Pero está muy fresco todo, ¿no? O sea,
la cosa no puede ser tan hipócrita. Eso es lo que molesta, ¿no? O sea, hace una semana te estaba votando y esta semana me reúno contigo. A veces hay que esperar un poquito que se enfríe la cosa, ¿no? Yo hubiera esperado un par de semanas más, un mes, aunque sea ¿no? Y de ahí me reúno con el presidente, pero francamente nadie espera que se logre nada de esa reunión. ¿Qué le va a pedir el señor Merino? ¿Disculpas? No le va a pedir disculpas. Él no cree que tenga nada de qué disculparse, así que no le va a pedir ninguna disculpa. Y el presidente del Congreso, o sea, en este momento, primero, el presidente del Congreso no decide el Congreso, solo representa en este tipo de reuniones. Y desde el punto de vista de una agenda compartida a estas alturas, para el Ejecutivo es completamente innecesario. La única norma importante que hay que aprobar es la ley de presupuesto. Si el Congreso no la aprueba, se aprueba el proyecto del Ejecutivo a partir del 15 de diciembre, punto. Entonces yo no creo que haya mucho ya que negociar. En la ley de la ONP ya el Ejecutivo la observó. Y si la aprueba el Congreso, la va a mandar al Tribunal Constitucional. Entonces, de verdad, ya este es un gobierno de salida, con un Congreso de salida. Creo que no se dan cuenta del momento en que vive. Ya estamos a la vuelta de la esquina en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, año electoral, se acabó. No aprobaron las normas de reforma política necesarias, no han hecho nada en la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no quieren modificar su inmunidad, sus proyectos económicos son un desastre. ¿Qué cosa va a negociar el presidente? Y encima lo quieren vacar, le bajan a un gabinete, lo quieren vacar a él. O sea, ¿qué para ofrecer el señor Merino al presidente de la República? ¿Y qué tiene el presidente de la República para ofrecer al señor Merino? Salvo subir a los congresistas en el avión para que viajen con los ministros. Nada más. Yo no esperaría mucho, la verdad. Es como la reunión del señor Acuña la semana pasada. Esa es una reunión para la foto. Nada más. Para poder lavarte con lejía, sacarte la mancha de lo que acabas de hacer. Porque el mote de golpista no se lo quita nadie, pues ahora. Ese es el problema. El mote de golpista a AP y a... O sea, el mote de golpista a UPP, bueno, si su líder es Antauro, ¿qué importa, no? Se rebelió, fue partícipe de un delito de rebelión, está preso por rebelión. O sea, la sedición es chica al lado de lo que él hizo. En el caso de Podemos, los proyectos de Luna Gálvez, si son o no son golpistas, da lo mismo. Pero en el caso de APP y de Acción Popular, esa mancha no se la sacan ni con lejía. Y si Merino está yendo para tratar de salvar a su partido, está perdiendo tiempo. Eso ya no sale. O sea, hay manchas que no salen. Y uno trata, le das ahí en el lavadero, ni con remojo. Ahora, yo creo que haber debido dejar remojando el asunto un poquito más de tiempo, ¿no? Muy apresurado. Porque, o sea, les guste o no les guste, Vizcarra los ganó en su juego. Salió quiñado, tiene que responder 20 cosas, eso es otra historia, pero sigue siendo el presidente. Y a ellos se les vio el fustán a nivel nacional. Entonces no han ganado nada, han perdido mucho, han atacado y no han ganado. O sea, es un desastre. Como operación política desde el Congreso es un desastre. Un desastre completo. Y Vizcarra se ha defendido, ha ganado esta pelea. ¿Para qué va a cederle algo al Congreso? No hay nada que cederle. No hay nada que negociar. Lo que pasa es que el Congreso a veces piensa que está en un régimen parlamentario y ese es un régimen presidencial. Es bien complicada su situación. Pero en fin, ya veremos qué sucede. Se van a tomar una foto, se van a dar la mano, todo sea por mi Perú, etcétera, etcétera. Y a la hora de la hora, olvídense. Nadie les cree, pues. Es increíble. Bueno, son las 9:28. La verdad que esto es Rosaría. Largo y complicado. Yo me voy a rajar de las medidas absurdas. ¿Sabes qué pasa, Abel? Que la medida absurda se incumple y se desprestigia. Ese es el problema. Pero alguna
por ejemplo, la educación rural, no se pueden cumplir porque no hay el profesor. Y lo que pasa es que se desprestigia el Estado, que no provee el servicio educativo. Es más grave, no solo se desprestigia la medida en lo que te afecta individualmente, sino se desprestigia la educación peruana. Entonces el gobierno tiene que sentarse a hilar fino y a dejar de legislar en manto, ¿no? O sea, y dejar las normas punitivas que solamente vienen inspiradas por la infancia que tuvimos en toques de queda con gobiernos militares. O sea, yo creo que en la cabeza de Vizcarra y de los generales que lo acompañan está en nuestra infancia, pues en los 70, cuando el presidente de la República tiene la misma edad que yo, cuando efectivamente nos mandaban a dormir pues a las 10 de la noche todos los días, porque al gobierno militar le parecía que ese régimen autoritario pues era la mejor forma de control social, porque estas son formas de control social. El toque de queda tiene que acabar, no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué un restaurante puede abrir a la hora del almuerzo y no puede abrir a las 9 de la noche? O sea, ¿qué pasa a la hora del almuerzo que no pase a las 9 de la noche? No, es que hay juerga. Bueno, va a haber juerga, el alcohol no está prohibido, por si acaso. Tomar alcohol no contagia COVID. Pero bueno, estamos pues en el reino de lo absurdo, ¿no? Y de lo absurdo sin resultado. Porque si tú me dijeras, bueno, es absurdo, pero mira, tiene resultado. Sin resultado. Por un lado el incumplimiento masivo, y por el otro lado una enorme prevalencia de la enfermedad. Porque la enfermedad se ha transmitido ¿en dónde? En mercados, en bancos y en transporte público, que es donde se transmite la enfermedad todos los días. Y todo eso sí está permitido. Y todo lo que te da un poquito de, ¿no es cierto?, de alegría, está prohibido. Salir a caminar con tus hijos, no, porque un niño con un adulto y nada más, dar un paseo en un carro, un domingo en la tarde, todo eso está prohibido. La gente se va a hartar, no va a ser buena la respuesta. Después no pregunten por qué la gente anda furiosa. Muy bien, Abel, nos vemos mañana. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana, un nuevo programa, ya mañana 29, y se nos va el mes de septiembre, así que a seguir cuidándonos. Y acá encerrados seguimos. Algún día regresará a la radio, Abel. Extraño mucho, la verdad. Muy bien, listo. Eso mucho. Cuídate, Rosa María. Chao, chao, nos vemos, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.